Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leer varios versículos, pero el versículo al que yo me quiero referir es el versículo 6. Qué grande Dios. Y cuando lo grito así, que en Bonayagüe los africanos saltan y hacen... La primera vez yo me quedé mirando porque algunos hacen... Y yo dije, sonamos, empezamos acá los flechazos en cualquier momento. Pero es su forma de mostrar júbilo. Una vez estaba predicando en Canadá, en una iglesia africana también. Y había gente por ahí también. Entonces yo iba predicando y un hombre se para y me empieza a gritar en francés. Y me señala y yo dije, uy, se re enojó. Entonces, esto es el discernimiento de uno. Entonces me fui para otro lado y me pongo a predicar acá y se levanta la mujer y me empieza a gritar y me hace así. Entonces me callé la boca. Y le digo al traductor, ¿qué pasa que están tan enojados? Me dice, no, te están diciendo, es cierto, eso es así. Y le digo, bueno, gloria a Dios entonces. La diferente forma de expresarse, ¿no? Yo he visto que Dios respeta las culturas. Es tan grande Dios. Muy bien. Encontró el texto, ¿no? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es interesante porque versículos anteriores dice, yo no vine y no hablé con sabiduría humana, sino con demostración de poder. Y después dice, sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Te parece una contradicción de Pablo, un trabalengua que él hace ahí? Pero es tan interesante lo que Pablo está diciendo acá, hermano. Si uno lee el capítulo anterior, capítulo 1, versículo 22, dice, pero porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Interesante. Yo soy en algunas cosas muy racional y me pongo a pensar, ¿qué busco yo en Jesús? Porque uno puede buscar, como decían los judíos, señales. Veo que a Jesús le decían, hace una señal y vamos a creer. Y yo digo, ¿pero qué señal estarían esperando cuando el ministerio de Jesús estaba rodeado de señales? Y sin embargo, yo le decía, hace una señal. Y a los judíos les gustaba la sabiduría, la elocuencia, estar bla, 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 bla. Y Pablo se presenta diciendo que no viene con sabiduría humana. Eso lo vamos a leer ahora. Pero ¿qué buscamos nosotros de Jesús, hermano? ¿Por qué unos buscan sabiduría y otros señales? ¿Y nosotros qué queremos? Yo soy creyente desde que tenía 2 años, así que no sé si ya lo conté acá, pero tuve 2 años en el mundo haciendo todo lo que tenía que hacer. Y después me convertí. Y por muchos años a mí el Evangelio era una carreta pesada que había que arrastrar para no ir al infierno. Yo soy sincero. Mi juventud era así. Imagínense, yo venía de escuchar Pink Floyd, Emerson Lake Palmer, porque hubo un tiempo que yo mucho a la iglesia no iba, me había escuchado, y me gustaba mucho el rock y todo eso, y cuando vuelvo a la iglesia cantaban chamamé, cantaban valsecito, y realmente fue un milagro que me quedara, hermano, porque yo odiaba el chamamé, y si yo encontraba uno en la calle tocando el chamamé, le partía el acordeón en la cabeza. Para mí no era música, solo Pink Floyd era música, o Emerson Lake Palmer. Tenía los discos, me ponía los parlantes uno en cada oreja y a todo lo que daba. No me diga que escuchaba armonía porque a ese volumen no se escucha absolutamente nada. Y mi mamá siempre me decía anda a la iglesia, así que yo los sábados iba a la iglesia que si no mi mamá me echaba de mi casa. Entonces un día le dije a mi mamá, no estudio más, me voy de acá. No estudio más, no voy más a la iglesia. Mi mamá dijo, bueno, acá todos estudiamos, somos todos cristianos, agarrá la valija, andate. Y me quedé mirándola y pensé, no tengo valija. ¿Y a dónde voy a ir? Así que me quedé en casa y seguí yendo a la iglesia, iba un poquito a la iglesia y después me iba por ahí. Presidente de jóvenes me decía, ¿por qué no venís a la iglesia, no?
No puedo, yo estudio mucho. No estudiaba nada, hermano. Gracias a Dios siempre me dio una memoria. Podía leer algo, después rendía un examen y rendía bien. Siempre fue así. Pero nunca me sentaba a estudiar. Entonces me decía, los sábados a la noche tenemos una reunión de jóvenes. Capaz que hay alguno que se siente así también, pero... vení. Y yo le decía, no, que voy a, no puedo, tengo que estudiar. Imagínate, yo estudio sábado, domingo, después el colegio. Y nada, que ver, yo el sábado me iba a la casa de mis amigos que armaban los asaltos, y no los asaltos como ahora, eso era... Aclaro, porque hay que aclarar todo. Era una reunión y todos, cada uno llevaba algo y ponían música y cantábamos con la guitarra, y éramos todos sui generis y todos... Era toda esa historia. Bueno, pero a la iglesia iba porque me llevaba, y para mí la iglesia realmente era una carga pesadísima, pesada, hermano. Era una carreta vieja, era para no ir al infierno. Peor era el infierno, imagínense, prefiero el domingo a la iglesia porque peor es el infierno. Hasta que el Espíritu Santo me tocó. Entonces empecé a cambiar mi manera de pensar. Y ya no me tenía que decir mi mamá, tenés que ir a la iglesia. Iba a la iglesia. Porque empecé a darme cuenta que era mucho más. Como decía recién el pastor, el reino de los cielos es inmensamente grande. Es infinito. Infinitas veces podemos conocerlo. Infinitas veces podemos conocer a Dios. Entonces los judíos buscaban señales, los griegos sabiduría, y yo lo busco a Él. ¿Y usted? También. Buscamos al Señor, hermano. Para hallarle, para conocerle cada día más, para amarlo entrañablemente y ser amado por Él, hermano. Cuando uno empieza en esa comunión con Dios, le pueden pegar una paliza, hermano, y uno sigue agarrado de Cristo. Amén. No hay tormenta que te aparte, hermano. Amén. Porque uno ya conoció al Señor. Qué grande es Dios, ¿no? Bueno, sigamos. Más adelante dice, bueno, el capítulo 2, porque si no se va a hacer muy largo. Yo soy muy hablador, hermano. Mi hermana me dice, hablas mucho, Esteban. Cuando llego a casa siempre me dice lo mismo. Y yo digo, no, a vos te parece. Capítulo 2. Dice, mire lo que dice Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Cristo, Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué dice me propuse? Porque dice, podría haber dicho no sabía nada, solamente Jesucristo crucificado. ¿Por qué dice me propuse? Bueno, es muy largo de explicar, pero yo le voy a decir algunas cosas. Pablo fue un hombre que fue instruido a los pies de Gamaliel. En su época, Gamaliel era un gran maestro de Israel y enseñaba la ley. Así que Pablo era un gran conocedor de la ley. Pablo hablaba griego y hebreo. Pablo dice que era fariseo de fariseos, celoso de las cosas de Dios. Era un hombre realmente respetado, pertenecía al Sanedrín. Entonces era un hombre que tenía mucho conocimiento y sabiduría humana. Mucha. Sin embargo, él dice, yo me propongo no saber nada. Y yo digo, qué interesante, porque había algunas veces, bueno, en la Argentina no he visto, pero en el mundo, uno se cruza con algunos que vienen con doctrinas rarísimas y hablan y hablan y hablan, y uno dice, pero eso, ¿en dónde está en la Biblia? Y si uno le dice, no, no tenés revelación, y hablan, y son increíbles, y la gente, ojo, hermano. Sin embargo, Pablo viene que tenía para hablar, pero tenía para hablar de sabiduría humana, tenía. Podía hablar mucho de la ley y los profetas, podía haber hablado lo que quería. Dice, me propongo no saber nada. Y entonces yo digo, este hombre se viene un hombre que no sabe nada. Interesante, ¿no? Y si viene alguien acá que no sabe nada. Bueno, acá vino uno que no sabe nada.
Lo poco que sé que Dios me lo mostró en la Biblia, pero de toda la grandeza de Dios no sé nada. Y dice, versículo 3, estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Algunos dicen que Pablo era bajito porque Pablo significa petizo. Supongamos que era bajito, chiquitito, no hablaba elocuentemente, estaba temeroso y tembloroso, así que podría ser que Pablo estuviera, bueno, vengo acá. Y si viene alguien hacia acá, usted pensaría, ¿y este quién es? ¿A quién invitaron? No, mira lo que es. Petizo, no sabe hablar. No tiene elocuencia ni sabiduría. Imagínense un griego, los corintios que hablaban sabiduría, les gustaba disputar a ver quién ganaba las disputas. Lo habrán visto, habrán dicho, pobrecito, este infeliz. Lo que le habrá costado a Pablo tomar esa posición, hermano, ¿eh? Porque una cosa es el que no sabe y quiere hablar como si sabe, y una cosa es el que tiene mucho conocimiento y habla como si no tuviera ninguno, hermano. Interesante la Biblia, ¿no? Me gusta leerla así. Entonces dice, estuve entre vosotros con debilidad, era un hombre débil, con mucho temor, un hombre temeroso y temblor, estaría temblando. Dice, mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Así que en la palabra no encontraban nada que los persuadiera, hermano, nada. Y dice, sino con demostraciones de ¿qué? Del Espíritu y poder. Entonces yo me hago la imagen de que aparece Pablo, medio tembloroso, que no quiere hablar sabiduría humana, pero cuando abre esa boca, hermano, se desata el poder de Dios. Y todos... Yo me acuerdo una vez predicando en el Obelisco, porque predicábamos ahí, había un chico que era buenísimo, partió con el Señor, pero era muy miedoso. Entonces ahí en el Obelisco hay de todo, ¿no? Hay ladrones, hay prostitución, está todo ahí, es un lugar para predicar el Evangelio. Y la gente venía y se sentaba a escuchar cómo predicamos. Entonces había un hombre sentado